Entonces, ahora tengo que presentarles el tema de monopolio. Hablamos de la competencia perfecta primero, después presenté la existencia de una competencia imperfecta. Dentro de la competencia imperfecta nombré tres tipos de mercados: el mercado monopólico, oligopolio y competencia monopolística, desde el extremo de la competencia imperfecta, que es el monopolio, hacia una mayor laxitud en el mercado, algo más cercano, sin serlo por supuesto, a lo que es una competencia fuerte entre distintos jugadores, con particularidades que harán esa diferencia de oligopolio y competencia monopolística, que, para decirlo realmente de paso, son el grueso de los mercados con los cuales convivimos. No son ni monopólicos ni son mercados de competencia perfecta. El grueso de los mercados con los que nosotros convivimos, quiero decir, a los cuales nosotros acudimos, ya sea como oferentes o demandantes, son mercados oligopólicos o mercados de competencia monopolística. Hoy, presentando el tema de monopolio, lo que vamos a hacer es tratar de realizar 3 o 4 presentaciones sobre temas específicos. Uno, las razones por las cuales no se forma nada más el monopolio, sino persiste el monopolio en el tiempo, que es lo importante. Pues si soy el primero que trae algo a Rosario, quizás sea el monopolista. El tema es si puedo persistir como monopolista de ese producto en el tiempo. Si fuera una buena idea generar pizzas en cono, bueno, habría 100 pizzerías en Rosario que estén vendiendo pizzas en cono. Hubo alguien que dijo, voy a innovar, se trajo una franquicia y puso un local de venta de pizzas en cono. No habrá sido tan buena idea, no existe más el local. No sé si en Rosario queda alguien o queda alguna franquicia todavía que vendan ese tipo de producto. Pero alguien alguna vez abrió una cancha de pádel y tuvo el monopolio de las canchas de pádel hasta que alguien más invirtió y generó su cancha de pádel, y así fue aumentando la cantidad o la oferta de ese tipo de espacios para servicio en la ciudad de Rosario. Y así pueden pasar con todos los distintos bienes o servicios que son innovativos. O sea que el monopolio, que es un solo oferente, es una estructura de mercado hasta lógica cuando se está introduciendo un producto o un servicio en ese mercado. El tema es si persiste en el tiempo, las razones del monopolio que persiste en el tiempo. Después veremos el equilibrio a corto plazo y el equilibrio a largo plazo en monopolio. Entonces, ¿cuáles son las razones que llevan a la existencia de un monopolio donde lo que estamos planteando es la formación de un mercado monopólico que persiste en el tiempo? El primero de esos, la primera de esas razones por las cuales hablamos de un monopolio que persiste en el tiempo será el monopolio natural. Casi jugando con las palabras, es natural que haya un monopolio en determinados mercados. ¿Por qué? Son mercados en donde hay que realizar como oferente una gran inversión para justamente poder ofrecer ese bien o servicio. Es fácil vincularlo, para darles una idea de dónde se puede estar encontrando un monopolio natural, vincularlo con las grandes obras de infraestructura para poder brindar servicios como el del gas domiciliario. Es una inversión grandísima la que se debe realizar para poder primero traer el gas a Rosario, donde no se elabora gas. Es más, aunque se elabore acá en la esquina, tendremos una gran obra de infraestructura para poder, desde el procesamiento, distribuirlo a los distintos domicilios de la ciudad de Rosario. Imagínense que ese caño que entra en su domicilio, que trae gas, viene de toda una red con controles, etcétera, etcétera, pero piensen que no va por la vereda ese caño, sino que es subterráneo, ¿sí? Entonces, cuando alguien pide el servicio de gas, ejemplo, construimos un edificio
y hay que darle el servicio de gas y hay que aprobarlo y quizás hay que adecuar cañerías hacia eso. Lo mismo pasaría con el agua. Nos vamos a encontrar que hay que romper veredas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Resultado, hay que gastar mucho dinero en, desde el punto de vista de la empresa, suministrar a un usuario domiciliario, sea individual o todo un edificio. No es lógico o es poco viable que pasado mañana digas, como uno lo puede hacer con el cable o con la telefonía, che, quiero cambiar de empresa. Y decirle a alguien que llega con el gas a zona sur de Rosario, che, yo que estoy en zona norte, quiero también que me abastezcas. Es decir, tengo que romper media ciudad para hacer llegar un caño. No sería posible. La inversión, ¿quién la enfrenta? ¿Vos como cliente o yo como oferente del servicio? Y nos encontraríamos que no sería viable, aunque sea a 3 cuadras, llevar ese caño, si no es que tengo que dar el servicio a las 3 cuadras enteras. El monto de inversión es tan alto que generalmente se alcanza el equilibrio cuando todavía están bajando las curvas de costo. Por eso el gráfico que está hacia el lado de la derecha. Este gráfico que está acá, que representa el monopolio natural, que algunos libros lo presentan de esa manera. Se llega al equilibrio del mercado con la intersección de la curva de ingreso y costo marginal, cuando todavía la curva de costo marginal está disminuyendo. Cuando tengo una situación en donde los costos medios todavía podrían seguir bajando a medida que aumentara la cantidad que hay que producir para suministrar ese mercado. Solo que el equilibrio se alcanza acá para esta cantidad. Todavía estamos desarrollando escalas si hablamos de largo plazo. ¿Sí? No es viable el tener dos oferentes para ese bien o servicio. Es monopolio natural. Le sobra capacidad para abastecer al mercado o le alcanza la capacidad para solo abastecer al mercado. Se ubica en el caso de los servicios públicos. Y lo hablo digo servicios públicos porque iba a decir que es justamente servicios públicos del sector público. Los servicios públicos también han sido suministrados por el sector privado. De que en los 90 se privatizaron muchísimas empresas de servicios públicos que eran perniciosas para el fisco, que perdían plata todos los días, todos los meses, y que eran monopólicas. Se las reguló, se les cambió las tarifas y se dio incentivo para la inversión privada. Un ejemplo, la telefonía. Seguramente no lo sepan por la edad de ustedes, pero antes, en Argentina, hasta el año 94, el servicio de telefonía era público. La empresa de telefonía no era ni Telecom, ni Telefónica Argentina, ni otras empresas que puedan llegar a tener para telefonía, sino que se llamaba Entel. Y un departamento, una casa valía más si ya tenía teléfono, porque pedir un teléfono podía implicar esperar 20 años o 10 años. El servicio era muy malo. Sin embargo, la empresa era grandísima, con muchísimos empleados, y Argentina tenía la telefonía de un país ultra subdesarrollado. El servicio era monopólico, por ser un servicio público, y lo que se hizo fue dar regulación a un sector privado que recibió en concesión ese servicio que era un servicio público. Pasó a ser privado, pero controlado por el Estado. Son casos de monopolios naturales. Ahí ya pasamos al segundo caso, una concesión, un monopolio legal. Nadie podía entrar a dar el servicio de telefonía en la zona de Telecom, nadie podía dar el servicio de telefonía en la zona de Telefónica Argentina, que en el primer caso no sea Telecom, que en el segundo caso no sea Telefónica Argentina. De esa manera, ese monopolio legal impedía a otro oferente que dijera, pero yo puedo hacer lo mismo y más barato y mejor. AT&T o otra empresa de telefonía internacional no podía ingresar al mercado argentino.
y las empresas concesionarias, que realmente Telecom era francesa y Telefónica Argentina era española, la realidad es que esas empresas se quedaron con el monopolio legal de Argentina, dividida en dos zonas, con tarifas reguladas que les daba incentivos de inversión porque tenían la posibilidad de ganar, dado el mercado, lo que cobraban contra lo que les costaba dar el servicio, y hasta incentivos para mantener el monopolio por más tiempo, hasta el año 2001, estoy hablando de una concesión, una privatización, si no falla memoria, del año 94, se extendió hasta el año 2001 el monopolio en cada zona porque se cumplieron metas de inversión que les permitía extender la concesión con un monopolio legal en su zona. Después del año 2001 eso se liberó. Igual no hubo tanto incentivo al inicio de ingresar porque tuvimos algo que llamó la crisis del año 2001-2002, pero hoy tenemos otra apertura en ese mercado y ya no estamos viviendo un monopolio legal por concesión en esas zonas. Ahora, sí tenemos, por ejemplo, en Rosario, concesionarios del suministro del servicio en determinadas zonas, por ejemplo, de bares, etcétera, y nadie puede abrir un barcito en la zona porque está el concesionario. O sea, en el Parque Urquiza tengo dos concesionarios que tienen servicio de bar y nadie puede ir a poner un barcito en la esquina, o sea, mejor dicho, dentro de ese predio, porque están los concesionarios que justamente detentan el monopolio legal. ¿Mm? Después están otras causas por las cuales puedo ganar la posibilidad de ser monopolista de un sector, pero ya por derecho propio, a partir de aprovechar las reglas de juego. Todos hemos visto, en el caso de la pandemia, cómo los laboratorios han llegado a generar avances tales que encontraron distintas alternativas de vacunas para nosotros, ¿no? Dado el COVID-19, y cómo es que creo que ninguno ha concedido la patente en forma para su uso irrestricto por parte del resto de la humanidad. O sea, los laboratorios que nos han suministrado, digo desde el punto de vista de Argentina, de vacunas, lo han hecho cobrando por esos bienes y detentando el monopolio de la producción de ese producto a nivel mundial. Las patentes tienen validez a nivel mundial si es que hago la registración correspondiente, pero lo mismo gano con un derecho de autor. Si yo tengo la posibilidad, dada una destreza que sea la de componer música, y esa música es reproducida por un tercero en otra parte del mundo, podría estar reclamando los derechos de autor pertinentes. Lo pueden ver en una plataforma como la que van a poder acceder para ver videos de economía, YouTube, en donde si a mí se me ocurre, es más, cuando suba, si yo quisiera subir este video a YouTube en mi página, en mi canal, discúlpenme, lo que me va a preguntar cuando termine de grabarlo es si detento los derechos de autor, porque hay un sistema de protección de derechos de autor, y como es mi propio video, la verdad es que voy a poner que sí, y ese video es mío. Si alguien llegara a copiarlo por medio de distintas plataformas que existen para eso, y subirlo en su canal de YouTube, enseguida aparecería una advertencia que está violando los derechos de autor míos. Llegando a casos en donde uno puede filmar un evento. ¿Alguno de ustedes fue ayer a la cancha? ¿O en estos días? Los de Central pudieron haber ido. ¿Alguno fue? Bueno, entonces voy a ser autorreferencial como siempre. Me pasó ir a un evento, grabar un video y subirlo en YouTube y que me aparezca la reclamación de los derechos de autor del organizador del evento. Decís, si era yo, grabando yo con mi camarita en un evento al cual pagué la entrada, sí, pero los derechos de imagen de ese evento son de tal organización,
Resultado, YouTube te dice, ¿querés mantenerlo? Sí, renuncia a la posibilidad de monetizar y reconocer los derechos de autor de tal entidad. Bien, perfecto, le pones, date el gusto de que la gente lo vea por tu canal. Nunca vas a recibir un centavo por eso. Cada vez que lo vean, va a ganar los centavitos o los millonésimas de centavos que corresponde a cada reproducción, las va a estar recibiendo la entidad que tiene los derechos de autor sobre las imágenes que se generen en ese evento porque ella tiene los derechos sobre ese evento. Eso es YouTube y es una aplicación práctica de este tema. Tiene el monopolio de las imágenes, de los derechos sobre las imágenes en los eventos organizados por determinadas entidades. Eso es el derecho internacional privado y se aplica, y digo, en una plataforma a la cual podemos acceder todos, como lo que es YouTube. Y el último caso es del control de un insumo específico. Imagínense que requiera de uranio para producir un cierto bien y hay un solo oferente de uranio con una cierta característica, etcétera, para poder utilizarlo en mi producción. Si no me quiere vender el productor, yo no puedo producir lo que tenía que producir. Resultado, ustedes quieren hacer una vacuna, ya que hablé de vacunas, necesitan un fluido que sea la base sobre la cual ponen los componentes. De golpe me encuentro que eso es aceite blanco, un ultra refinado de la producción del petróleo. La base acuosa para la vacuna antiaftosa usa aceite blanco de Epson Internacional, o sea, Epson Francia traído hacia acá. Entonces, quiero generar una vacuna antiaftosa, tengo que ir al distribuidor local de aceite blanco y comprarle. Nadie más lo genera. No lo tiene Petrobras, no lo tiene YPF, es un producto ultra refinado y el distribuidor a nivel local tiene el monopolio de la producción de el monopolio de la distribución de ese producto porque realmente es un insumo muy específico, o mejor dicho, un producto derivado de una producción donde se genera ese producto y hasta uno diría me convierte en monopolio no solo a nivel Argentina, sino a nivel regional. Ese es un caso donde directamente ese monopolio no puede ser quebrado, salvo por alguien que importe de otro oferente a nivel internacional ese mismo aceite blanco, pero no hay muchos que se dediquen a eso. Entonces, llega un monopolio que perdura en el tiempo. Bien. ¿Cómo es el gráfico del monopolio? El primer tema que van a encontrarse es que el monopolio no tiene oferta. Se van a encontrar que no hay una curva de oferta dependiente positiva. ¿Qué es lo que hay? La presentación de la estructura de costos de una empresa representativa, que es la única empresa, y que en definitiva es el mismo gráfico que hubiese hecho para competencia perfecta. La curva de costos marginales, la curva de costos medios. Ahora sí, en vez de encontrarse con una curva de demanda plana, este oferente, esta empresa monopólica, se va a encontrar con la curva de demanda del mercado, o sea que coloco una curva de demanda dependiente negativa. Entonces tengo la curva de costo marginal, la curva de costos medios y la curva de demanda dependiente negativa. ¿Qué más tiene este gráfico? Le agregamos, que está pintadita en azul, una curva que muestre el cambio en el ingreso total ante el cambio en la cantidad, definida anteriormente como la curva de ingreso marginal. La curva de ingreso marginal, puedo hacer las pruebas numéricas que quiera, voy a encontrar que es la bisectriz de la curva de demanda. O sea, tiene pendiente negativa, pero más acentuada la respuesta en términos de cantidad ante la baja en el precio. Digo, más cambios de precio requiero para generar
cambios en la cantidad. O sea, es más vertical la curva de ingreso marginal, por eso es la bisectriz de la curva de demanda. La condición de óptimo se mantiene. Yo voy a producir maximizando beneficios donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Resultado, la condición de óptimo me va a llevar a que en este punto se defina cuál es la cantidad de equilibrio para este mercado. Tengo una cantidad de equilibrio, entonces, que va a ser la que corresponde a el cumplimiento de la condición de óptimo en esta situación donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y lo que sucede es que, habiendo definido la cantidad, yo soy el monopolista, soy el único oferente de ese bien. ¿Cuánto les voy a cobrar por ese bien a aquellos que lo demandan? Dado que soy el único oferente, voy a fijarme hasta cuánto están dispuestos a pagar los consumidores, o sea, los demandantes de ese bien, y les voy a cobrar ese precio. Y la curva de disponibilidad a pagar era la llamada, o es la llamada curva de demanda. O sea que la cantidad de equilibrio va a ser vendida a los demandantes, consumidores, cobrándoles un precio que es el máximo precio que están dispuestos a pagar por esa cantidad. Es un monopolio. Y yo soy alguien que está buscando maximizar mis beneficios. ¿Por qué les voy a cobrar un precio más bajo si están dispuestos a pagar este precio que es el que corresponde a su curva de demanda, que corresponde a su valoración de la cantidad de bien que estoy vendiendo y que se va a transformar en el precio de equilibrio del mercado? Entonces, la cantidad de equilibrio se cumple la condición de óptimo, costo igual a ingreso marginal, ya no igual a precio, como era competencia perfecta, dado que el precio va a ser más alto que el costo marginal que estaba acá, y seguramente va a ser más alto que el costo medio de producción que está acá. Porque si me fijo cuánto es el costo medio de producir este bien, me voy a encontrar que es este valor de acá. O sea que el precio está por acá arriba, el costo medio, o sea el costo por unidad de producir, está por acá abajo. La distancia entre el precio y el costo medio va a ser beneficio por unidad. En el monopolio veo esto. El monopolista tiene un beneficio extraordinario, dado que si cubría el costo medio ya estaba pagando, esto lo expliqué en competencia perfecta, ya estaba pagando al capital, la tasa de interés y pagándole el salario a los trabajadores. Ahora resulta que está teniendo un precio que está muy por encima del costo medio, tiene un beneficio extraordinario. A diferencia de, este sería el equilibrio en el corto plazo en el monopolio. A diferencia de competencia perfecta en el largo plazo, a pesar de que tenga un cartel luminoso que diga acá se gana mucha plata, los otros oferentes no van a poder ingresar en este mercado, dado que se tiene que estar cumpliendo con alguna de las 4 razones por las cuales el monopolio persiste en el tiempo. Si no, esto puede ser una situación inicial de una empresa que es monopolista y estos mismos beneficios extraordinarios van a generar el incentivo para que ingresen otros oferentes y de monopolista pasará a ser oligopolista y pasaremos a ver esa otra estructura de mercado que es la de varios oferentes, pero no muchos, en un cierto mercado, con la posibilidad de que exista una amplia interdependencia entre ellos, que la acción de uno golpee al otro, pero no sería ya más un monopolio, porque por definición el monopolio es que haya un solo oferente. Acá estamos diciendo, se gana mucho dinero y no puede ingresar otro, porque por ejemplo es un sector protegido aparte de una concesión. Otro detalle, si yo quisiera comparar con una situación hipotética de equilibrio, o sea, acá se dio el equilibrio del monopolio, esto es el equilibrio del monopolio. Dijeran, ¿y cómo hubiese sido el equilibrio
en la situación de competencia perfecta. Bueno, en competencia perfecta habíamos dicho que el precio era igual al ingreso marginal, pero era igual también el precio al costo marginal. Entonces, el precio igual al costo marginal recién se da acá. Acá sería un hipotético equilibrio de competencia perfecta. Voy a poner así, así no parece corto plazo. Competencia perfecta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En el monopolio tengo este precio de equilibrio y esta cantidad de equilibrio. Si llegara a poder regirme por las condiciones de competencia perfecta, precio igual a costo marginal, el precio sería menor, este sería el precio de una hipotética competencia perfecta, mientras que la cantidad sería mayor. Este análisis tan simple es el que me permite afirmar luego que en competencia perfecta nos encontramos con una situación mucho más favorable para el consumidor, dado que en esa estructura de mercado el precio va a ser menor que en monopolio y la cantidad que va a poder consumir va a ser mayor que la del monopolio. Y esa área comprendida entre la curva de demanda y la línea de precio, competencia perfecta, y la curva de costo marginal, línea de precio, toda esta área que voy a pintar ahora, esta de acá, va a ser el denominado costo social del monopolio, que era el excedente del productor y consumidor que voy a estar perdiendo de disfrutar por parte de la sociedad por el hecho de que nos vamos a regir por las condiciones de monopolio, estando en el equilibrio de monopolio, y no en el de competencia perfecta. O sea, es pérdida de bienestar, es costo social, se lo llama así, un costo social por estar en una situación de monopolio en vez de una situación de equilibrio de competencia perfecta. Pero bueno, eso no va a suceder. Bueno, mejor dicho, puede suceder en el sentido de que haya un regulador y que no deje al monopolista fijar el precio que más le conviene, sino que interceda y trate de establecer a partir de rentabilidades objetivos, etcétera, etcétera, cuál es la tarifa, cuál es el precio que le puede cobrar el monopolista a los clientes. Generalmente en la teoría de la regulación se ve que la empresa gane como utilidad una cierta utilidad que le permita obtener una rentabilidad objetivo. Y puede ser que, por ejemplo, ahora aparezca alguien diciendo hay que fijarse en las tarifas del sector de las empresas privatizadas que todavía existen, como Edenor, etcétera, y que tengan un objetivo máximo de rentabilidad del 6% anual. O sea que se sabe cuál es el costo medio de producir el kilowatt de energía por la escala, etcétera, etcétera, y se fijen tarifas que den una cierta rentabilidad objetivo, presumiendo un cierto consumo, etcétera, etcétera, y todo lo que corresponde. ¿Hacia dónde apunta esa regulación? Acá. Le fijo la tasa de interés para el capital, el salario también para los trabajadores, por sindicato, lo que sea, y lo que estoy tratando de hacer es llegar acá. ¿Cuál es el problema? Si cuando hago esas mediciones, esa fijación de rentabilidades objetivos, consigo el beneplácito o la huida de los oferentes privados aún monopólicos. Un ejemplo de aplicación de esta idea, en donde creo que es trimestralmente se presenta una estructura de costos y el cumplimiento no de la rentabilidad objetivo se da en Rosario con lo que es el transporte urbano de pasajeros y ha permitido en los últimos, calculo que fueron 20 años, no un poquito más, o sea, de 20, 25 años a esta parte, que desaparezcan las empresas de transporte urbano de pasajeros privadas que tenían concesiones sobre determinadas rutas o recorridos entre Rosario, y hoy, salvo que me esté equivocando, todas, si no es que me falta alguna, si es que me falta alguna, las líneas de colectivos son
o pertenecientes a la denominada mixta, que termina siendo pública, o directamente a la empresa pública del municipio de Rosario, ¿sí? Que brindan el servicio del transporte urbano de pasajeros. ¿Mm? Que es totalmente a pérdida y subsidiado, porque después de esto lo que pasa es que no se cubren los costos reales y hay que subsidiar el transporte urbano de pasajeros para que brinde su servicio. Pero bueno, ese es el extremo en la regulación, y una regulación totalmente, llamémosla, demagógica, en donde el precio que se paga en el mercado por ese producto o por ese servicio deja de estar cercano a el verdadero precio de mercado, más allá de regulaciones, que debiera cobrarse dadas los costos. Entonces, bueno, estamos en una economía socialista, se prefiere dar un servicio relativamente barato, aunque caro por los poderes adquisitivos, sobre todo el público que tiene que acceder a ese servicio, y me encuentro que la sociedad solventa la existencia de ese servicio de transporte, donde si uno toma un transporte urbano en otras, estoy hablando de países vecinos, para no decir ni en China ni en Alemania, en países vecinos, el boleto urbano de pasajeros dista mucho, mucho del precio que se paga a nivel local. ¿Mm? Pero bueno, son modalidades de regulaciones y decisiones sociales. Pero de este monopolio de corto plazo, donde sin regulación, por el gráfico que les he presentado, esta empresa va a tener utilidades importantes, pero no se puede ingresar a competir con ella. Nos queda quedarnos con la empresa o comprarnos acciones de la empresa, en todo caso. Pero bueno, veamos la situación de largo plazo como es. Y en el largo plazo, lo que vamos a encontrar, este gráfico parece confuso, pero es porque tiene una cierta dinámica. Van a verlo. Presento la situación de corto plazo, que es la primera, la que está sobre esta zona, la que habíamos visto, con una cierta curva de demanda, una cierta cantidad de equilibrio que habría que producir, dadas las condiciones, ingreso marginal y costo marginal se están intersectando en este punto. Esta sería la cantidad de equilibrio de corto plazo. El precio que se va a cobrar es este. En definitiva, acá tengo precio de equilibrio de corto plazo. Uno diría, ¿gano plata? Sí, este es el costo medio. Este monopolista gana toda esta área rectangular que quedó ahora semi pintadita por las líneas que le he hecho. Pero resulta que, recuerden que él quiere maximizar, esta empresa quiere maximizar sus beneficios. Y no hablo de regulaciones por las cuales va a expandir la actividad, sino porque va a decir, con esta planta ganamos este dinero de corto plazo, pero podríamos expandir la producción, abaratar justamente el costo de la producción de cada unidad, hasta incluso vender más barato, y vamos a ver que el equilibrio se va a generar una condición o una situación en la cual el precio termine siendo más barato. Porque tenemos que reconocer algo, es el largo plazo, y nuestros consumidores, en el corto plazo no se van a ir de ser nuestros consumidores, pero a largo plazo pueden sustituirnos con otras tecnologías, con otras variantes, algo que implica una inversión de su parte, pero dejen de ser consumidores nuestros. O sea, la empresa provincial de energía dice, nadie puede escaparse de contratar mi servicio de domiciliario de energía. Pero ojo, que con una visión de largo plazo, alguien podría comprarse paneles solares y pasar a ser una persona, una empresa, una familia que se autoabastezca de energía. Por lo menos que disminuya mucho el consumo que puede realizarme de energía. ¿Por qué? Porque invirtió en paneles solares. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? O cambian al gas, una empresa entonces que usa energía eléctrica lo ve muy caro y dice, paso a incorporar gas como fuente de energía para mis máquinas. Entonces, ¿qué voy a encontrarme? Que la cantidad de equilibrio de corto plazo generada en esta situación de óptimo, a partir de esta igualdad, ahora va a ser modificada dado que primero la curva se hace más plana. La curva roja de demanda corresponde a largo plazo. Se aplana porque hay más posibilidades de sustitución de este bien o servicio, ejemplo de la energía eléctrica, por parte de otros. No va a haber otro proveedor de energía eléctrica en Rosario.
a nivel domiciliario. Pero sí puedo ponerle paneles solares. Sí puedo comprarme un grupo de electrógeno y abastecerme un grupo de electrógeno si es que me parece más conveniente. ¿Sí? O utilizar gas. Entonces, al cambiar la curva de demanda, cambia la curva de ingreso marginal, que también se hace más plana. Y tengo esta segunda curva de ingreso marginal, que es una curva de ingreso marginal de largo plazo. Está la curva de demanda de largo plazo, que ahora es más plana. Ahora, esta curva de ingreso marginal va a intersectarse con una nueva curva de costo marginal que corresponde a otra planta. Fíjense esta planta en celeste, más claro, que aparece ahora en la derecha. Acá tengo la curva de costos marginales y la curva de costos medios de otro tamaño de planta. Es como que dupliqué, que cambié la localización, cambié las máquinas, cambié el edificio, cambié el tamaño de planta. Y encuentro un nuevo óptimo a partir de que se cumpla la condición de ingreso igual a costo marginal, pero ahora generando esta nueva cantidad de equilibrio, que es la cantidad de equilibrio de largo plazo. Esperen que no puedo poner la E, de largo plazo. Antes tenía la cantidad de equilibrio de corto plazo. Ahora la cantidad de equilibrio de largo plazo, fijando, de acuerdo a la curva de demanda de largo plazo, un precio, que va a ser este precio de largo plazo, menor que el precio de corto plazo. Y uno diría, son benevolentes. ¿Venden más a un precio menor? Sí. O sea que a largo plazo pareciera una situación más beneficiosa en términos sociales, más conveniente. Pero sigamos avanzando en lo que es esta presentación. El beneficio de corto plazo es esa área azul. El beneficio de largo plazo es esta nueva área azul. No hay nada mejor para el monopolista que estar en su vida de largo plazo. Expandió la cantidad, bajó el precio, pero lo que hizo también es bajar muchísimo su costo medio de producción, multiplicando sus beneficios extraordinarios. O sea que está en el mejor de los mundos posibles. El monopolista en el largo plazo maximiza sus beneficios y agiganta e incrementa los beneficios extraordinarios que podía obtener en una situación de corto plazo. Y ahí terminamos con lo que es la presentación de monopolio. Quedan temas especiales como discriminación de precios, monopolios de varias plantas, que son temas que pueden estar leyendo, no van a ser de evaluación para un principio de economía por el hecho de que implican un avance mayor. Sería para una microeconomía más avanzada. Imagínense que hay en una licenciatura en economía hasta 4